Muy bien, chicos, en este nuestro segundo encuentro vamos a trabajar los contenidos que están contemplados en nuestra guía número 2, que es la guía de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Listo? Vamos a iniciar hablando un poco de las medidas de tendencia central. ¿Listo? Entonces, veamos, como primera medida, chicos, aquí nos dice el título, nos habla de medidas de tendencia central. ¿Qué es una medida? ¿Verdad? Una medida es un valor. Una medida es un valor, es una cantidad, ¿cierto? En algunos casos, pues será un número. O simplemente podemos decir una medida es un dato, una información. Es algo puntual. ¿Listo? Ahora, ¿por qué de tendencia central? De tendencia central, como su nombre lo indica, hombre, porque ellas tienden a representar un conjunto de datos, tienden a darte información de un conjunto de datos. Entonces, estas medidas de tendencia central son muy importantes al momento de realizar un estudio estadístico, ¿verdad? Son importantes al momento de uno intentar analizar, comprender el comportamiento de un conjunto de datos frente a una variable estadística. Entonces, es importante que, digamos, que las tengamos presentes. Pero por encima de calcularlas, es importante saberlas interpretar y saber comprender cuál es la información que ellas me están suministrando. ¿Bien? Entonces, medidas de tendencia central hay 3, ¿cierto? Yo estoy seguro que ahorita todo el mundo lo tenía que tener claro. Famosas medidas de tendencia central: moda, media y mediana. Así de sencillo. Moda, media y mediana. Entonces vamos a iniciar hablando de la moda, ¿verdad? Moda. Con respecto a la moda, ¿cuál es quizás esa definición histórica que nos han dado con respecto a la moda? Siempre que tengo la oportunidad de trabajar esta temática con algún grupo de estudiantes, pues lo que me dicen en su gran mayoría es: la moda es el número que más se repite. ¿Listo? Ojo, la moda es el número que más se repite y tiene algo de verdad, pero hay algo que no está tampoco del todo correcto. Y es que la moda no siempre es un número. Como primera medida, la moda no es siempre un número. Puede ser un número, ¿cierto? Pero puede que no sea un número. La moda en sí es un dato estadístico. Y recordemos que un dato estadístico puede ser cuantitativo y puede ser cualitativo. Ahora, ¿cómo determino la moda dentro de un conjunto de datos? La moda, ahora sí vamos a arreglar un poquito la definición, sería: es el dato que más se repite. Pero también lo podemos hacer un poco más sofisticado la definición. Podemos decir entonces que la moda es el dato con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos estadísticos. Así es sencillo. La moda es el dato, ¿verdad?, con mayor frecuencia. Y simple, pues si es el dato que tiene mayor frecuencia, por supuesto que es el dato que más se repite. Así de simple, ¿listo? Pero bueno, si analizamos un poco esta definición, nos damos cuenta que la moda, ella se concentra o digamos, ella se enfoca en la frecuencia del dato. Por eso es que la moda puede ser cualquier dato, porque en últimas lo que ella mira es su frecuencia. Entonces se pueden presentar 3 situaciones al momento de analizar la moda de un conjunto de datos, al momento de intentar encontrar la moda de un conjunto de datos. Voy a plantear acá 3 situaciones. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a iniciar. Voy a poner 3 ejemplos aquí. Vamos con, aquí voy a colocar mi ejemplo número 1, ¿verdad? Por acá colocaré mi ejemplo número 2 y por acá voy a colocar el ejemplo número 3. Porque se van a dar cuenta que se pueden presentar 3 situaciones con respecto a la moda. Entonces vamos a ver, vamos a inventar o recrear una situación problema. Vamos a decir que el siguiente conjunto de datos que yo voy a colocar a continuación corresponden a las edades de un grupo de estudiantes. Ojo, edades de un grupo de estudiantes. La variable estadística aquí, ¿cuál es?
edad, ¿verdad? ¿Qué tipo de variable es? En este caso, una variable cuantitativa discreta. ¿Bien? Entonces, veamos las edades. Uno tiene 18, otro por acá tiene 21, este tiene 19, este tiene acá 16, este tiene 21, este tiene 17 y este por acá tiene 22. Entonces, si nos fijamos, estos datos corresponden a las edades de 7 estudiantes. Son las edades de 7 estudiantes en años. Si yo le pregunto a usted, diga cuál es la moda de ese conjunto de datos. Entonces usted dice, no fácil, ¿verdad? La moda en este caso es 21. ¿Por qué la moda es 21? Porque es el dato que más se repite. Porque es el dato con mayor frecuencia con respecto a los demás datos. Si nos damos cuenta, los otros datos, 18, 19, 16, 17 y 22, tienen una frecuencia de 1, se repiten una vez. Pero este dato 21 se repite 2 veces. Por lo tanto, es el dato con mayor frecuencia. Por lo tanto, sería entonces la moda. ¿Listo? Sencillo. Creo que es muy fácil hasta el momento, ¿cierto? En este caso estamos diciendo que la moda corresponde a un dato. Bien. Veamos lo siguiente. Nuevamente, como para seguir la línea del mismo ejemplo, hablemos de las edades de un grupo de estudiantes. Entonces, vamos a decir, este por acá tiene 16, este tiene 22, este tiene 15 años, este tiene 16, este tiene 19, este tiene 20, este tiene 22 años. Entonces, fíjense que acá que tenemos las edades de 7 estudiantes nuevamente. Ojo, tenemos las edades de 7 estudiantes y nos están preguntando, determina cuál es la moda de ese conjunto de datos. Bien, entonces vamos a ver, analicemos cuál es la moda de ese conjunto de datos. Analizo los datos y me pongo a revisar y me doy cuenta que, bueno, que por acá este 16 se repite 2 veces, ¿verdad? Pero también me doy cuenta que este 22 se repite 2 veces y el resto de los datos solamente tienen una frecuencia, o sea, aparecen una sola vez. Entonces, ahí entramos en un dilema. Podemos decir que no hay moda, o será que podemos decir que hay 2 modas en este caso. La respuesta es la segunda. En este caso puntual estamos hablando de 2 modas, que es 16 y 22. O sea que ahí tumbamos quizás una primera barrera mental histórica, y es que siempre, o de pronto nos hicieron creer que siempre la moda iba a ser un solo dato, y no siempre es un solo dato. Puede que haya más de una moda dentro de un conjunto de datos. Pero ¿qué pasa? Que para que haya más de una moda, estas modas deben tener la misma frecuencia, ¿cierto? Pero a su vez esa frecuencia tiene que ser mayor a las demás, a la frecuencia de los otros datos. ¿Qué sucede? 16 y 22 tienen la misma frecuencia, ¿verdad? Porque aparecen 2 veces cada una, pero esa frecuencia a su vez es mayor que la del resto de los datos, porque el resto de los datos nada más aparecen una sola vez. Digamos algo, hombre, agregamos un octavo estudiante y este octavo estudiante tiene 22 años. Ahí siguen habiendo 2 modas. No, ¿verdad? En ese caso, entonces ya pasamos a una sola moda y la moda sería de 22 porque ahora el 22 se repite 3 veces, tiene una frecuencia de 3, por lo tanto, estaríamos hablando de una sola moda. Entonces, insisto, para que haya más de una moda, ¿qué debe suceder? Pues, si hay más de una moda, si hay 2 modas, 3 modas, estas modas, ¿verdad? Tienen que tener la misma frecuencia, pero a su vez tiene que ser mayor que la del resto de los datos, ¿verdad? Muy bien. Y pasamos a nuestro último ejemplo. Nuevamente hablemos de las edades de los estudiantes, ¿cierto? Este tiene 19, este tiene 21, este tiene 15, este tiene 17, este tiene 22, este tiene 18 y este tiene 16. Y les pregunto, les pido, determine la moda de ese conjunto de datos. Aquí tenemos las edades de 7 estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes. Vamos a calcular la moda. Entonces usted analiza esos datos y dice,
no hay un dato que tenga mayor frecuencia que otro dato, ¿cierto? No hay un conjunto de datos que tengan una mayor frecuencia que otro dato, que otros datos. En este caso, todos tienen la misma frecuencia, pero ¿significa entonces que todos son moda? No, porque para que haya una moda o más de una moda, tiene que haber un dato o más de un dato que tengan una mayor frecuencia que los demás. Entonces, ¿qué sucede? Como todos tienen la misma moda, sencillo. Perdón, como todos tienen la misma frecuencia, aquí en este caso no hay moda. Y no hay moda porque no hay ningún dato con mayor frecuencia. Ni un solo dato, ni un conjunto de datos que tengan una mayor frecuencia que los demás datos. ¿Listo? Entonces, a modo de resumen un poco, con respecto a la moda se pueden presentar estas tres situaciones. Que haya una sola moda, que haya más de una moda, en este caso dos, y que no haya moda. Ojo que se puede presentar esas tres situaciones. Una moda, más de una moda o que no hay moda. ¿Listo? Y recuerden que la moda admite, digamos, cualquier tipo de variable, porque es que ella se concentra en la frecuencia del dato. O sea que aquí los datos han podido ser también datos cualitativos. Y en últimas lo que tengo que mirar es la cantidad de veces que se repite. O sea, yo he podido analizar, por ejemplo, bueno, vamos a ver, lugares de nacimiento de ciertos estudiantes. Y tengo por acá Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Riohacha y Pereira, ¿cierto? Si tienen buena retentiva ahí, ¿cuál es la moda? Santa Marta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esos 7 estudiantes que dije, 2, ¿verdad? Nacieron en Santa Marta, el resto nacieron, uno nació en Barranquilla, otro en Cartagena, otro en Riohacha, otro en Pereira, ¿verdad? Otro en Valledupar, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, no importa el tipo de variable, la moda se concentra en la frecuencia, en la cantidad de veces que aparece un dato. ¿Listo? Ok. Continuemos ahora y hablemos de la mediana, ¿cierto? Que esta es otra medida de tendencia central. Vamos a ver cómo se define, cómo interpreto yo la mediana. La mediana es ojo, es el dato que divide en dos partes iguales un conjunto de datos. Es decir, es el dato que está justo en la mitad. Vamos a colocarlo por acá. Es el dato que se ubica justo en la mitad de un conjunto de datos. Es decir, divide en dos partes iguales un conjunto de datos. Esto significa que por encima de la mediana está el 50% de los datos, por debajo de la mediana está el 50% de los datos. Entonces, vamos a verlo aquí como a través de una escala. Vamos a decir algo. Digamos que esta es nuestra escala de los datos. Los datos, digamos, están distribuidos en ese rango, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La mediana se ubica justo en la mitad de los datos. Esto quiere decir que por encima de la mediana está el 50% de los datos, es lo mismo decir, es la mitad de los datos, y por debajo de la mediana se ubica el otro 50% de los datos. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a calcularlo y vamos a interpretar. Veamos un ejemplo. Pero ¿qué sucede? Que para la mediana se pueden presentar dos situaciones, o vamos a llamarle más bien dos casos. Vamos a decir acá caso 1 y decimos por acá caso número 2, ¿verdad? Recordemos que el tamaño de la muestra de un conjunto de datos se simboliza con la letra n. Ojo, n representa el tamaño de la muestra. Entonces, el primer caso para calcular la mediana
se refiere a cuando el tamaño de la muestra es impar. Y en segundo caso, cuando el tamaño de la muestra sea par. Recordemos lo que es un número impar, lo que es un número par, ¿verdad? Un número par es aquel que se divide de manera exacta entre dos. Un número impar, no se divide de manera exacta entre dos. Entonces, por ejemplo, cuando el tamaño de la muestra es par, un número par es aquel que termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, ¿cierto? Un número impar, entonces, como les digo, no se va a poder dividir entre 2 y no va a terminar en ninguno de los números anteriores. No va a terminar ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. ¿Listo? Entonces, primer caso, cuando n es impar. Recuerde que n es el tamaño de la muestra. Es decir, una muestra que sea, ¿qué? 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, en fin, ¿cierto? Entonces vamos a ver, vamos a colocar aquí un ejemplo y vamos a decir que los datos que yo voy a colocar, nuevamente vamos a quedarnos con el mismo ejemplo, corresponden a las edades de un grupo de estudiantes. Entonces yo voy a decir lo siguiente, por acá, este primer estudiante tiene 19 años, este de aquí tiene 21, este de acá tiene 14, otro por acá tiene 17 años, otro por aquí tiene 22, ¿cierto? Otro por acá tiene 14 nuevamente, este por acá tiene 18, este tiene 25, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me falta uno, y este por acá tiene 20 años. Entonces fíjense qué está sucediendo en este caso. Tenemos una cantidad de datos impar. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que el tamaño de la muestra en este caso es 9. Para efectos de este ejemplo, n es 9. Y se dan cuenta que n es impar, ¿verdad? Entonces, quiero determinar el tamaño, quiero determinar la mediana. El primer paso para determinar la mediana, escúchese bien y que no se les olvide, chicos, el primer paso para determinar la mediana es organizar los datos. Organizar los datos de menor a mayor. Ojo, se puede organizar de mayor a menor, pero lo mejor es que digamos, se matricule con un solo criterio, y es organice los datos de manera ascendente. Organice los datos de menor a mayor. Entonces yo voy a colocar por acá organizando los datos. Vamos a ver. Si yo voy a organizar los datos de menor a mayor, vamos a ver. ¿Cuál sería el dato menor? 14, aquí hay un 14, ¿cierto? Hay otro dato que también es 14, yo lo vuelvo a colocar, si se repiten se vuelven a colocar igual. Ya bueno, ya salió 14, 14, luego vendría ¿quién? Luego vendría 17, ¿cierto? Luego de 17 viene 18, luego de 18 vendría 19, luego de 19 vendría 20, luego de 20 viene 21, luego 22 y por último 25. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Correcto. Bien, entonces fíjense, ya organicé los datos. Están organizados de menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, ahora, para este caso, cuando el tamaño de la muestra es impar, la mediana siempre será el dato que está justo en la mitad de todos los datos. Justo en la mitad. Entonces, ¿cuál es el dato que está justo en la mitad de estos datos? Si ya pensó 19, está en lo correcto. Es 19. En este caso, la mediana es 19, porque si se fija, por debajo de los datos, por debajo del 19 hay 4, por encima del 19 hay 4 datos. Entonces, en este caso, chicos, la mediana es 19. Quiere decir que la mitad de los estudiantes tiene edades menores o iguales a 19 años y la otra mitad de los datos tiene edades mayores o iguales a 19 años. Fíjense también que si yo no organizo los datos,
y simplemente identifico el valor, el dato que está en la mitad, entonces en este caso yo diría, ah, no, la mediana es 22, fácil, porque es el dato que está en la mitad. Pero fíjese que en ese caso he olvidado un procedimiento muy importante y es organizar los datos de menor a mayor y luego sí identificar el que se encuentra justo en la mitad. Y para este primer caso, de esta manera es que podemos obtener la mediana. Recuerden, cuando el tamaño de la muestra es impar. Ok, con respecto a la mediana, si se fijan, hasta aquí nosotros podemos llegar a una conclusión. La conclusión es que la mediana solamente va a cobrar importancia y de hecho solamente la voy a poder calcular cuando los datos sean cuantitativos. Si la variable estadística es cuantitativa, entonces podré determinar la mediana. ¿Por qué razón? Creo que el procedimiento es evidente. La mediana implica que haya una organización de los datos, ¿verdad? Entonces, para yo poder organizar datos de menor a mayor, solamente lo puedo hacer si esos datos son números. Pero si son palabras, ¿cómo voy a organizar eso? Si yo hago un sondeo ahorita y pregunto por los lugares de nacimiento, ¿cierto? Y por allá me dio Santa Marta, Aguachica, Valledupar, Riohacha, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Medellín, Bogotá. Ajá, listo, recogí los datos y luego, ¿qué? ¿Cómo voy a calcular la mediana ahí? ¿Cómo organizo los datos de menor a mayor? No puedo organizar palabras de menor a mayor, entonces, sencillo, no se puede calcular la mediana cuando la variable es cualitativa. Solamente cuando sea cuantitativa, a diferencia de la moda. Fíjense que la moda no importa si la variable es cuantitativa o es cualitativa, porque es que ella se concentra en la frecuencia del dato, no en el dato en sí. Bien, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo?